Entonces hoy vamos a comenzar la unidad número 2. Si ustedes tienen allí su manual. Entonces, aquí Juan habla acerca de Jesús, primeramente en relación con su eternidad, ¿sí? El primer versículo comienza diciendo, en el principio era el verbo. La versión NBI dice, en el principio ya existía el verbo. Entonces, ¿qué es el principio? El principio es el Génesis. Así que cuando volvemos a la creación, a Génesis capítulo 1, él ya era. Fíjese que la palabra que se usa aquí no es la palabra es decir, el verbo es, sino era. Entonces, presten atención bien a eso. Esto, entonces, es una fuerte declaración de la deidad de Cristo. Entonces, Él viene desde la eternidad para encontrarse con nosotros. Entonces, Él estaba, ya cuando el principio comenzó a ser, Él ya existía. Él no tuvo comienzo, Él estaba allí cuando el principio tuvo lugar. Y entonces, fíjese lo que declara al comienzo, dice, en el principio, dice. No dice desde el principio, sino en el principio. Él ya existía. Él ya estaba, Él viene de la eternidad, es decir, Él no tuvo un comienzo, Él estuvo allí cuando el principio tuvo lugar. ¿Se entiende entonces esa primera parte? Entonces, cuando las primeras cosas vinieron a ser, a existir, la palabra, el verbo, Jesús, no vino a ser, sino que ya era, Él ya existía. Luego, Juan habla acerca de Jesús en relación con en su comunión con el Padre. Continúa el versículo diciendo, el verbo era con Dios. ¿Sí? No es el verso 2. Estamos en el verso 1. ¿Sí? El verbo era con Dios. Entonces, esta frase nuevamente fortalece la deidad y la sobrenaturalidad de Cristo. Significa que desde toda la eternidad, la palabra, el verbo, Jesús, coexistió con Dios, ¿sí? Al lado de Él. Esta relación eterna entre Padre y entre Hijo es afirmada por la frase más adelante, cuando lleguemos al versículo 18, que lo que escribe Juan es lo siguiente, dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, que Jesucristo estaba eternamente en el seno del Padre, de alguna forma distinta a Dios, pero al mismo tiempo idéntico a Él. Luego, en relación con su divinidad, y el verbo era Dios. Esta es una declaración clara y enfática, la cual expresa que el Señor Jesucristo es Dios. Hay algunas sectas que tratan de cambiar esto, tratan en realidad de negar la deidad de Jesucristo. Entonces ellos han hecho una traducción de la Biblia según su punto de vista. Ellos dicen que a la palabra Dios ahí le falta un artículo definido. Y entonces, ¿qué hacen? Le agregan un artículo indefinido y lo traducen de la siguiente manera. Ellos lo traducen así, y el verbo era un Dios. O sea, delante de Dios le agregan ese artículo indefinido y le ponen un, y lo traducen de esta manera. Y el verbo era un Dios. La palabra era, entonces, ¿qué es? Es un verbo copulativo. Este verbo que sirve para conectar el sujeto con un atributo. Entonces lo llamaríamos un verbo de enlace. No hay otra manera de traducirlo esto como lo tenemos en nuestra Biblia. Y el verbo era Dios. Así se traduce. Lo que pasa es que, fíjense que si el problema es que esa regla que quieren imponer en el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 1, se ven obligados más adelante en otros versículos de cambiarla, porque si ellos en el verso 6 le agregan, cada vez que o en cualquier parte del texto donde le falte el artículo definido, le agregan un artículo indefinido, cambiaría todo. Entonces se ven obligados a cambiarlo y no lo hacen, solamente lo quieren cambiar ahí, en el versículo 1, el capítulo 1, versículo 1. Fíjese si lo cambiarían en el verso 6, si le agregarían ese artículo indefinido, quedaría de la siguiente manera. Hubo un hombre enviado de un Dios, le agregarían una ahí, el cual se llamaba Juan. Un absurdo total. Entonces, ¿cuál es su problema? Que ellos no creen en la divinidad de Cristo.
Entonces, cuando llega el momento de traducir un versículo que afirma de manera absoluta la deidad, ellos lo quieren cambiar. Entonces, el Evangelio de Juan comienza hablando directamente de la deidad de Jesucristo. Luego, verso 3, su participación en la creación. Todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces, el Verbo no solamente existía con Dios en el principio, sino estaba íntimamente involucrado en la creación de todo lo que es. Pablo, en Colosenses capítulo 1, versículo 16, él dice lo siguiente: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Lo mismo en Hebreos capítulo 1, versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó herederos de todo y por quien asimismo hizo el universo. Luego, en el verso 4, entonces, sus atributos divinos como vida y como luz. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, esto significa que había vida en Él y nosotros necesitamos de esa vida. Cada uno de nosotros necesitamos de esa vida. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1, él dijo, y Él les dio vida cuando estaban muertos en vuestros delitos y vuestros pecados. Es decir, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Él nos dio una nueva vida. Entonces, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, la vida que Él da es lo único que puede encender el corazón del ser humano. Es así. Esa vida, esa luz que Él nos da, es lo único que puede encender nuestro corazón. Jesús mismo, y que lo plasmó después Juan en su Evangelio, en el capítulo 11, versículo 25, Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay 5 versículos en este Evangelio donde Jesús afirma ser la luz también. Entonces, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y ahora llegamos a este versículo número 5, su triunfo sobre las tinieblas. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Entonces, aquí Juan nos habla acerca de Jesús en relación de su triunfo sobre las tinieblas. Hay una incompatibilidad manifiesta entre la luz y las tinieblas, entre el reino de Dios y este mundo, entre Cristo y las fuerzas del maligno. Todo el capítulo, en el capítulo 9, Juan habla acerca o nos ilustra acerca de la lucha entre las tinieblas y la luz, sin que éstas puedan prevalecer sobre ellas. Las tinieblas jamás vencerán la luz, esa luz que es Cristo. Entonces, ¿se comprendió? Parece como medio un trabalengua esta primera parte, pero por eso es muy importante entenderla. Entonces, resumiendo estos primeros 5 versículos, podemos decir lo siguiente. Juan habla entonces habla de Jesús como el verbo, ¿sí? Jesús es llamado la palabra, el verbo, la palabra viviente. Y esto lo hace para aclarar que Él es la persona en la cual Dios el Padre se expresa totalmente. Es así como el mismo Jesús dice, que lo escribe Juan en el capítulo 14, versículo 9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O como lo que leímos en el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Entonces, Él, Jesús, le ha dado a conocer al Padre. Entonces, estos primeros 5 versículos, Juan nos anuncia la llegada de Jesús a este mundo y lo menciona como la luz y la vida. Entonces, solo en Jesús hay vida en comunión con Dios, con nuestro Padre. Solo en Él solamente Él puede darnos esa luz que necesitamos. Solamente viene de Él. Solo Él nos revela a Dios como Padre. Y en el verso 5, ya resumiendo estos primeros 5 versículos, Juan se refiere entonces al triunfo de la luz sobre las tinieblas, en la creación y luego en la cruz del Calvario, donde Jesús venció a Satanás. Entonces, Jesús es el eterno verbo de Dios, el mismo
es Dios y vive en plena comunión con Dios. Él es la luz y la vida, el único camino para conocer al Padre. Entonces el mensaje de Juan simplemente es esto, que el Dios eterno, que el Dios infinito, el que todo lo sabe, el que todo lo conoce, el que está en todo lugar, el eterno, el incambiable, se ha vuelto hombre, es decir, que el Creador ha venido a la creación en carne humana. ¿Sí? Él se ha vuelto carne y habitó entre nosotros, caminó entre nosotros. Entonces Jesús es el verbo que viene de Dios. Él es el verbo, Él es la palabra, porque el Dios habla a través de Él. Dios nos habla a través de Él. Él es la vida porque a través de Él Dios nos da nueva vida. Él es la luz porque a través de Él y por Él todo en la esfera espiritual es iluminado. Y fuera de Él no hay vida. Fuera de Él no hay esperanza, fuera de Él no hay verdadero entendimiento para nosotros, porque todo es tiniebla y todo es oscuridad. Solo Él trae luz a nuestras vidas. Entonces Juan describe que Él es el verbo, Él es la luz y Él es la vida. A partir del verso 6, el apóstol comienza ya a hablar, ya se introduce a Juan el Bautista, diciendo que Juan el Bautista no era la luz, sino que era testigo de la luz. Vamos a leer del 6 al 8. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Verso 8. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Entonces Juan el Bautista se presenta aquí con el fin de que todos aquellos que le oyeran creyesen en Jesucristo. Él es el último profeta del Antiguo Testamento. Habían pasado, durante 400 años no había habido profeta hasta que llega Juan el Bautista. En San Lucas, capítulo 16, versículo 16, dice, la ley y los profetas llegan hasta Juan. Los otros evangelios se puede ver con más detalle la historia de Juan el Bautista, pero fíjese lo que decía Jesús de Juan el Bautista. Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Mateo 11:11. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué dijo Jesús esas palabras? ¿Por qué? Porque Juan el Bautista era más poderoso, más inteligente, más espiritual. No, porque ningún otro hombre había tenido la responsabilidad y el privilegio tan grande de presentar al Mesías. Y él pudo cumplir esa misión con tanta responsabilidad y fue tan fiel a la responsabilidad que se le había dado que en un momento de su vida le costó la cabeza. Entonces, Juan el Bautista fue responsable con su misión. Este verso 7 que acabamos de leer nos da un pantallazo del ministerio de Juan el Bautista. Y su ministerio era simple, era muy simple. Él vino por testimonio para dar testimonio de la luz. Sí, muy simple, muy claro. Entonces vino Juan el Bautista para dar testimonio ¿de quién? De Jesucristo, para que todos creyesen a través de su mensaje, para que todos creyesen a través de su predicación. En este verso 7 también tenemos el modelo del ministerio del Evangelio de Juan. Que la gente conozca a Jesús. Y eso es un deber de cada uno de nosotros, de cada cristiano, es decir, dar testimonio de la luz a fin de que todos crean en Él. ¿Amén? ¿Está de acuerdo conmigo? Esa es nuestra tarea como cristianos, dar mensaje de la luz para que todos puedan creer en Jesucristo. Entonces Juan el Bautista vino para dar un mensaje, él vino para dar un testimonio. Juan era un hombre que tenía la evidencia del cielo con respecto a la luz. Entonces él vino para testificar, él vino para dar un mensaje. Lo esencial es que la luz verdadera, que Jesucristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. O sea que Juan con su predicación aclaraba y le decía al mundo que algo crucial iba a suceder, algo extraordinario iba a pasar en la historia, algo tremendo, algo que tantos ellos habían esperado. Ya se había acercado el momento, la luz del mundo estaba por llegar. La luz del mundo, ese Mesías tan esperado, ya estaría entre ellos. Entonces, ese fue el mensaje de Juan el Bautista. En el verso 9 dice lo siguiente, aquella luz verdadera, nos dice lo siguiente,
habla acerca de que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces ese era el anuncio de Juan el Bautista. Nadie puede ser salvo si no es por medio de Jesucristo. Nadie puede ser salvo si no es por medio de esa luz. En el Juan capítulo 8, versículo 12, Jesús decía: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces la única luz que el mundo tiene es Jesucristo, y su luz es la única luz suficiente. Es la única luz suficiente. Él es el que nos llena, Él es el que ha traído salvación a nuestras vidas. Entonces, el ministerio del Evangelio de Juan es acerca de la luz, es decir, tiene que ver con Cristo, consiste en dar hechos, en contar la verdad, en dar evidencias de lo que hizo Jesús, a qué vino, de lo que dijo y lo que hizo Jesús cuando caminó en esta tierra. Entonces, es demostrar que el Verbo se hizo carne, que habitó entre nosotros durante 33 años desplegando toda su gloria. La luz de la salvación había llegado a este mundo. Y no hay otra luz para los pecadores que no sea la luz de Jesucristo. El verso 10 dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces, esta es la tragedia del mundo. Es decir, el Creador bajó a la tierra, fue hecho carne, sin embargo, el mundo no lo reconoce, sino que el mundo lo rechazó. La verdadera luz estaba en este mundo, en aquel mundo que era de su propia creación. Sin embargo, el hombre no lo conoció, el hombre lo rechazó. Fíjese que durante 33 años él estuvo presente en su propia creación. Durante 30 años él vivió en Nazaret, y cuando él regresa, dice que no pudo hacer milagros ahí, porque la gente no lo reconocía como el Mesías. Decía: no, si este es el hijo del carpintero. Es decir, el mundo lo rechazó. Entonces Juan expresa de forma clara lo que había sucedido, que en el mundo estaba, en su creación estaba, sin embargo, el mundo no lo conoció, el mundo lo rechazó, el mundo no lo recibió. Mire, es grave rechazar la ley como sucedió en el Antiguo Testamento por la maldad del hombre, pero más grave es rechazar a Cristo, el Mesías, el que ellos estaban viendo con sus propios ojos, al Dios viviente en carne humana. Más aún su propio pueblo. ¿Quién era su propio pueblo? Los judíos. Dice que no le recibieron. El verso 11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, ¿a qué se refiere a los suyos? Se refiere a su propio pueblo, a su propia nación. No solamente a los gentiles, sino a su propio pueblo, a esa gente misma que decía creer en el Dios de Israel, que decía creer en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Fue esa misma gente, esa gente, la más religiosa, que rechazó al Mesías. Ahí miren, la ley podemos encontrar los profetas, los escritos públicos, los escritos históricos, en los salmos, la expresión mi pueblo, Él vino a su pueblo y el pueblo lo rechazó. Y a lo largo de todo este evangelio, Juan, el escritor de este evangelio, nos va a mostrar la historia del rechazo judío hacia Jesucristo. El verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Entonces nosotros creemos que vino por cada uno de nosotros. Amén. Más, ahí fíjese esa palabrita ahí tan pequeña pero tan poderosa, porque demuestra ahí el cambio dramático de lo que estaba sucediendo. Recibieron. ¿Qué significa? Significa creer en su nombre, recibirlo, creer en su nombre, creer que Él es el Mesías, creer que Él es el Hijo de Dios que murió en la cruz del Calvario para salvarnos de nuestras miserias y de nuestros pecados, para darnos una nueva vida. A todos. Y eso tiene una proyección universal porque nos incluye a usted y a mí. No solamente al pueblo judío, sino a usted y a mí. Entonces, todos los que hemos recibido a Cristo tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Todos los que le hemos aceptado, le hemos recibido, si nosotros le hablamos a Dios como a nuestro Padre, porque somos sus hijos eternos. Esa es la relación que tenemos con Él. Nos consideramos hijos del Padre, debido a que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. La única manera de tener una relación tan íntima con nuestro Dios es creer que Jesucristo
murió por cada uno de nosotros. Amén. Que Él vino a salvarnos. Entonces le recibimos en fe, le recibimos por la fe, reconociendo el tremendo significado de su nombre. ¿Cuál es su nombre? Salvador. Por eso tenemos el privilegio de ser hijos de Dios. Entonces ese es el nuevo nacimiento. Él nos vuelve a crear a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Ahora, si el hombre es tan pecador, si el hombre vive a veces en una condición tan miserable, vive en las tinieblas, ciego, muchas veces ciego espiritualmente, ¿cómo es posible que pueda creer? ¿Cómo es posible recibir a Cristo? ¿Cómo es posible volverse o aceptar la condición de hijo? ¿Cómo se puede nacer de nuevo? Juan nos dice que la fe en creer en su nombre y el privilegio de ser hijos de Dios provienen directamente del Padre, provienen directamente de Dios, de modo que también la fe es obrada por Dios en cada uno de nosotros. El verso 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces la frase ahí, los cuales no son engendrados, nos indica que no es un legado que viene de nuestros ancestros, no viene porque nuestros padres, nuestros abuelos, ni siquiera por la religión, ni siquiera por nuestro propio esfuerzo. La nueva vida que Dios nos da solamente puede venir por un nuevo nacimiento, solamente para aquellos que reciben a Cristo, a los que creen en su nombre, y solo Dios puede realizar el milagro, ese milagro en el corazón del hombre. Solo Él. Es decir, el nuevo nacimiento es obra de Dios. Diga conmigo, es obra de Dios. Es obra de Dios. Y no tiene nada que ver con nuestra descendencia natural. No tiene nada que ver. Y los judíos pensaban así. Ellos creían que por ser hijos de Abraham, ellos eran hijos de Dios. Ellos no entendieron que este nuevo nacimiento solamente depende de la voluntad de Dios. Dios tenía el remedio para este mundo pecador. Dios tenía el remedio, su Hijo Jesucristo. Ese era el remedio para este mundo pecador, para el hombre pecador. Dios es un Dios de salvación, Dios es un Dios salvador. Está en su corazón dar vida a los corazones muertos. Por eso entregó a su Hijo, para dar vida a los corazones muertos, para darnos una nueva oportunidad. Llegamos al verso 14 y este sería, podríamos decir, el clímax del prólogo. Aunque Juan ya había mencionado el hecho de que el Verbo, es decir, que Jesús estaba en este mundo, ahora lo revela de manera diferente, o sea que su presencia fue visible. Fíjese lo que dice el verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, no lo hacía como un visitante en figura humana, sino como el Verbo hecho carne, quien era Dios mismo. Aquí se plasma el milagro divino de la encarnación de Cristo, Dios revelado en la carne. La palabra carne ahí apunta hacia el hombre en toda su fragilidad, en toda su mortalidad, mientras que la palabra fue hecho señala su nueva dimensión de existencia. Sí, fíjense una cosa acá, que el Evangelio de Juan, fíjense este detalle, el Evangelio de Juan ni siquiera menciona el nacimiento de Jesús en Belén como los hacen los otros evangelios. Ni siquiera lo menciona porque él tuvo una revelación diferente. Él estaba hablando de alguien, cuanto que alguien era más grande que mencionar, demasiado grande para Belén. ¿Se entiende esto? Él vino de la eternidad. Él no cuenta que nació en Belén, que estuvo en un pesebre, no cuenta eso. Él tiene una revelación diferente. El Verbo se hizo carne, vino de la eternidad para estar con nosotros, vino de la eternidad para caminar en esta tierra. Entonces, el Verbo se hizo carne. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todos los que en Él creen no se pierdan, mas tengan vida eterna. Entonces, aquí el apóstol Juan nos muestra el trasfondo de la encarnación, el gran amor de Dios por el mundo, el amor de Dios por cada uno de nosotros. También aquí muestra el amor de Dios diciendo que el Verbo habitó entre nosotros, literalmente hizo tienda entre nosotros.
Dios habitó en forma humana, caminó entre nosotros durante 33 años. Y este es el comienzo del cumplimiento de la promesa de Dios que Dios le había entregado al pueblo de Israel. Levíticos capítulo 26, verso 11. Y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no los abominará. Dice, la presencia misma de Dios es la gran esperanza del futuro que será cumplida finalmente aquí en la tierra. Lo que dice Isaías capítulo 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces él está diciendo que él moraría en medio de ellos. El tiempo de la salvación había llegado, es decir, el inicio de la promesa era el comienzo de Juan capítulo 1, versículo 14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y los apóstoles pudieron ver esa gloria, sus discípulos pudieron ver esa gloria en todo su esplendor, toda la majestad de Jesucristo, y fueron llenos de gracia y de verdad. Así que ellos pudieron ser testigos oculares de lo que estaba ocurriendo. Así era la gloria del unigénito del Padre. Entonces, no una gloria que brillaba para sí mismo, sino una que brilla y comunica la verdadera gracia a los suyos. Y los discípulos fueron testigos de todo eso. El versículo 15, vamos a leerlo. Vamos a leer del 15 al 18. Aquí Juan, el escritor del Evangelio, habla nuevamente de Juan el Bautista y dice, Juan testificó de él diciendo, este es el de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. De su plenitud recibimos todos y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Entonces, la persona de Jesús era superior a Juan el Bautista, y a pesar de que actuaba después de que Juan el Bautista en el tiempo, Jesús era primero. Él es el eterno Hijo de Dios. Entonces, su gloria es tan grande que podemos hablar de una plenitud que nunca se acaba, que jamás se acaba. Es una plenitud de gracia en la cual como hijos podemos ampararnos en cualquier momento. Podemos ampararnos en cualquier momento, en cualquier situación. Mediante ellas estamos en comunión con Dios. Entonces Jesús fue lleno de gracia y de verdad. Es decir, dice lo que acabamos de leer, que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad fueron dadas por medio de Jesucristo. Entonces, Jesús era superior a Moisés. Lo leímos en el verso 17. Entonces Jesús era superior a Moisés, a pesar de que a través de Israel, que a través de Moisés Israel recibió la ley, a través de Moisés Israel recibió la ley, Jesús era superior porque Él nos revela gracia y verdad, lo que acabamos de leer, nos revela gracia y verdad de Dios. Con su obra en la cruz, Él provee salvación a todos aquellos que están muertos en sus delitos y en sus pecados, los que están esclavos del pecado. Entonces los creyentes, por medio suyos y por medio de Jesús, recibimos gracia y hemos recibido perdón, de acuerdo a las transgresiones hechas a la ley. Algunas de esas transgresiones requerían que se presentara una ofrenda de expiación, pero a través de Jesucristo allí se terminó. Él es nuestro Cordero. Él murió en la cruz del Calvario. El verso 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, a través de Jesús también vino la verdad, es decir, la gracia y la verdad. Entonces, lo cual quiere decir que Jesús se hizo visible la fidelidad de Dios en cuanto al cumplimiento de la promesa que Dios había dado a su pueblo. De modo que en Jesús se cumplen todas las promesas.
Cuando Jesús vino a esta tierra se cumplieron las promesas, la promesa dada por Dios a su pueblo. El verso 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces Juan nos dice que Jesús ha dado a conocer al Padre, o según la palabra griega, nos ha interpretado al Padre. La palabra exegénesis fue derivada de este verbo, interpretación, explicación, es decir, dar el significado. Entonces Jesús hace una exegénesis de Dios, Él nos define a Dios, Él interpreta a Dios. Ahí terminamos entonces con la parte, el prólogo, ¿sí? ¿Cómo vamos con la hora? ¿Y 37? ¿Alguien me dice la hora? Bueno, tengo unos minutitos más. Terminamos entonces con esta primera, el prólogo, que iba del versículo 1 al verso 18. Muy bien. Ahora vamos a ver, Juan el Bautista proclama su misión del 19 al 28. Con estos versículos, ahí comienza la parte histórica del Evangelio. Ahora pasamos a leer entonces la narración sencilla de lo que el Señor hizo y de lo que el Señor dijo. Entonces el Evangelio de Juan habla de la misma manera que los otros evangelios acerca de Juan, del ministerio de Juan el Bautista, quien es quien introduce a Jesús. Vimos algo recién hace un ratito en el prólogo, pero a partir de ahora vamos a hacerlo de una manera más detallada. Entonces fue tal el impacto de Juan el Bautista que, claro, empezó a preocupar a los líderes judíos. No sé si me pueden ir poniendo los versículos, el 19. Vamos a leerlo rápido. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle, ¿quién eres tú? Él confesó y no negó, confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron diciendo, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, quien es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces fue tal el impacto de Juan el Bautista, claro, que empezó a preocupar a los líderes judíos. Estaban ellos sorprendidos, estaban asustados, porque un impostor podía causar gran daño allí en toda la nación. Entonces, dice que enviaron a los sacerdotes y a los levitas, el verso 19 dice los judíos, tal vez haya sido el Sanedrín, el consejo de sabios, y su tarea ¿qué era? Averiguar qué es lo que estaba sucediendo, quién era Juan, qué es lo que estaba haciendo para controlar también el movimiento de las personas del pueblo, de ese pueblo que seguían a Juan el Bautista. Claro, ese temor era innecesario porque Juan el Bautista él mismo decía, yo no soy el Cristo, él mismo lo decía. Entonces dice que le preguntaron, ¿tú eres Elías? Y él ¿qué dijo? No soy, dijo. Ni siquiera se hace llamar Elías, aunque más tarde Jesús habla y dice lo siguiente, dice, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Mateo 17, versículos 12 y 13. Luego le dicen, ¿eres tú profeta? ¿Y qué responde Juan el Bautista? ¿Qué responde? No responde. Entonces, de la misma manera, no se proclama a él tampoco como el profeta mencionado en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, cuando Dios promete un profeta como Moisés. Dice, profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Él solo dice, yo soy una voz que clama en el desierto. Entonces, mire, se profetizó de él en Isaías, se profetizó en él en el Antiguo Testamento. Fue él la voz profetizada en Isaías 40, versículo 3, que él iba a ser el que preparaba el camino del Mesías. Pero la humildad de Juan invita a glorificar a Jesús.
y a la vez sirve para humillar a los hombres. Luego dice que vinieron ¿quiénes? Los fariseos. Y los fariseos claro, para ellos el bautismo era un rito oficial, así que si Juan decía que no era el Cristo, si Juan decía que no era un profeta, que no era Elías, entonces ellos creían que no era correcto que Juan estuviera bautizando. Pero para Juan el Bautista, el bautismo era la preparación para la gente, por medio de para que las personas pudieran demostrar o reconocer su condición de pecador y de esa manera pudieran declararlo públicamente que necesitaban al Mesías. Entonces la finalidad que era preparar los corazones para el encuentro con el Mesías. En el verso 15, Juan pronuncia la frase que luego se repite en el verso 27, dice, por Jesús, es el que viene después de mí, el que es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces el oficio de Juan era llevar a las personas a Cristo, era presentarles el Mesías. Y aunque el Mesías aún era desconocido para la gente, hasta para él mismo era desconocido, Juan sabe que el momento ya había llegado, que pronto Jesús se revelaría, esa persona más grande que todo el mundo estaría aquí caminando entre ellos. Y la grandeza de Juan se debía a la fidelidad y a la humildad con que él dio gloria a Dios, con la misión que él cumplió, con lo que se le había a él asignado, su misión, ese privilegio tan grande que era preparar el camino para la llegada del Mesías. Entonces, Juan el Bautista sentía reverencia en forma totalmente profunda por Jesús. Y ahora, claro, Jesús ya estaba en medio de ellos, la salvación estaba más cerca que nunca. Entonces la tarea de Juan, como la de cada siervo de Dios, era preparar el camino para Jesús, para presentarlo como el Mesías, a quienes todos debían reverenciar. Juan el Bautista declara que Jesús es el Mesías, verso 29 al 34. Lo que sucede aquí entonces es al día siguiente del interrogatorio de la que habían efectuado los judíos en Jerusalén. Un día antes, Juan el Bautista había convertido o ese interrogatorio que le habían hecho en los levitas y los sacerdotes y los fariseos en una excelente ocasión para dar testimonio de Jesucristo. Entonces había llegado ya ahí el momento culmine, la importante actuación de Juan el Bautista que había anunciado la llegada del Mesías. Ahora, Juan el Bautista lo presenta a Jesús como el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Claro, algunos estudiosos habían pensado que han pensado, o en sus escritos podemos leer, que hacía referencia a estas palabras de Juan el Bautista al carácter de Jesús, manso y humilde. Lo que dice Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros, lo que dijo Jesús mismo, y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Claro que Jesús era manso y humilde, pero tal vez sea más acertado recordar que el cordero era un animal empleado especialmente para los sacrificios. Hay varias razones por las que podemos, la que parece, diríamos, apropiado identificar al Señor Jesús como el Cordero de la Pascua. Primero, porque su sacrificio fue en la fiesta de la Pascua. Y fíjese lo que afirma Pablo en 1 Corintios capítulo 5, verso 7. Por nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, la gran tarea del Mesías no será establecer su reino ahí y su gloria inmediatamente, sino primero él iba a asumir la culpa del mundo, dando de esa manera acceso a su reino a todos los que le buscan, a todos los que buscan su perdón, a todos los que le buscan con todo su corazón. Entonces, de esa manera Jesús tomaría el papel del Cordero Pascual, cuya sangre cubriría los pecados de todos aquellos que creen en él. Entonces, él como el Cordero Pascual, la palabra quitada ahí se traduce por levantar, pero también remover y eliminar. Entonces, ¿Jesús qué hace? Quita la culpa de los suyos, sufriendo el castigo de Dios por nuestros pecados. Entonces, ¿cuál es ese el pecado al que se refiere que vino a quitar? ¿Cuál? El pecado fundamental de vivir lejos de Dios, ignorando al Creador, como si no existiese, rechazar la autoridad de Dios sobre nuestras vidas.
Entonces, el Cordero de Dios, dijimos que puede ser entonces alusión al Cordero Pascual, cuya sangre Israel había sido librado de la muerte, pero también podemos pensar en el culto de los sacrificios del templo, en el Cordero de Isaías 53 y también en la pregunta, que vamos a ir un poquito más rápido, de Isaac y la respuesta que le da a Abraham. Génesis capítulo 22, verso 7, para que lo lean en la casa. Pero simplemente quiero que ustedes se fijen, en el paralelismo que existe entre el verso 29, es decir, el Cordero de Juan, que declara que Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo, y el Cordero de Isaías 53, verso 6, que dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué sucedía? Evidentemente los judíos no esperaban un Mesías de este tipo. A él, lo mismo le costó a los discípulos, ya más adelante cuando vayamos estudiando, a entender que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos no podían entender, no podían pensar en un Mesías que viniera a sufrir. No pensaban de esa manera. Entonces, Juan el Bautista está seguro que ahora había llegado el eterno Hijo de Dios. Verso 30, este es aquel quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. En el verso 32, Juan dice, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Entonces, él puede testificar de Jesús, él puede testificar que Jesús es el Hijo de Dios. Lo que Juan vio en ese momento fue el ungimiento de Jesús para su misión, descrita en San Lucas capítulo 4, verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces el verso 32 y el verso 34 emplean la palabra dar testimonio. Y aunque muchos, claro, no aceptan a Jesús, Juan testifica y afirma con plena certeza que Jesús es el Hijo de Dios. Pues Dios mismo se lo había revelado. ¿Cómo? ¿En qué momento? Fíjese, verso 33. Vine yo bautizando en agua, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Si yo lo vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Mire, sin esta revelación, Juan no podía decir que conocía a Jesús. Pero ahora lo sabe, ahora lo conoce como aquel que bautiza con el Espíritu, dando una nueva vida a las personas. Vine yo bautizando en agua, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces lo que Jesús va a hacer es mucho más importante de lo que Juan el Bautista hace. La obra de Juan el Bautista era algo preparatorio, ¿sí? Algo preparatorio a todo lo que Jesús iba a hacer. Entonces el testimonio de Juan, el escritor de este evangelio, y ya terminamos, se refiere a dos verdades trascendentales. Primero, que Jesús es el Hijo de Dios y nos habla de su grandeza. Y número dos, que es el Cordero de Dios y ahí nos habla de su humillación, de la muerte, de ese Cordero que fue inmolado, que murió, pero que al tercer día resucitó y nos dio una nueva vida, a Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, fue una maratón hoy. Quería llegar hasta este punto, espero no haberlos cansado. Llegamos hasta aquí. Ya nos queda de esta unidad los discípulos que siguen a Jesús y ya terminaríamos con esta unidad número 2. Que el Señor les bendiga. Nos vemos entonces el próximo lunes. Estudien, hagan la tarea, contesten las preguntitas que están atrás. Que el Señor les bendiga mucho. Un beso.